puede ser que para ti haya pasado mucho tiempo. Quizás en algún momento simplemente oraste y de pronto encontraste la respuesta de Dios, pero en el reloj de Dios todo ocurre a tiempo. En el día aceptable, en el día que Dios decide hacerlo, en ese día es cuando Dios envía su salvación. La salvación del Señor llega siempre a nuestra vida justo en el momento en el que Dios decide hacerlo. No sé cuándo fue para ti. Para mí ya tiene muchos años esto. El día en que Dios decidió manifestarse sobre mi vida para salvación. Recuerdo la fecha. Recuerdo lo que ocurrió aquel día. Estaba como tú, sentado en un templo, escuchando la palabra. Tenía meses de estar ahí congregándome. Un joven llegó a predicar ese día. No sé quién fue. Un joven que invitaron ese día a predicar. Él fue el instrumento que Dios usó para que la salvación llegase a mi vida. 27 de enero de 1985. Ese día fue cuando me di cuenta que Dios ya había empezado a actuar en mi propia vida. Le voy a decir por qué digo me di cuenta. Porque la salvación ya había empezado desde antes. Dios ya me había elegido. Dios me había buscado a través de diversas formas, de diversos medios a lo largo de la vida, y sin embargo no me había querido percatar de que el proyecto de Dios tenía que ver con que yo fuese salvo, y yo no me había percatado de ello. Tenía meses asistiendo a ese lugar. Un día llegué, el primer domingo que yo llegué, me encantó que leía en la Biblia. Entonces saliendo compré una Biblia y hice lo único que yo sabía hacer. Como nadie me indicó por dónde, entonces empecé a leer en el libro del Génesis. Y empecé a leer en el libro del Génesis y como 4 o 5 meses después terminé en el libro del Apocalipsis y ya había terminado de leer, y entonces la que era mi novia en ese momento y ahora mi esposa, entonces me prestó una Biblia de estudio y empecé a leer otra vez la Biblia de estudio y terminé de leer la segunda nota, toda la Biblia, cuando este joven predicó. Yo simplemente en ese tiempo me reconocí el llamado que Dios ya había hecho para mi propia vida. Pero lo había empezado Dios mucho tiempo antes. Pero cuando llega el momento de tu encuentro con Dios, Dios entonces hace que reconozcas tu necesidad de salvación, tu necesidad de encuentro y la forma de cómo tu vida necesita ser transformada para que ahora tú seas un instrumento de gracia y de bendición para otras personas. Porque la salvación llegó a mi vida en el momento en el que tenía que llegar. No llegó antes, no llegó después. Justo en el momento que Dios ya había preparado y que sin duda fue preparándolo a lo largo de mucho tiempo para que ese día finalmente pudiera yo experimentar salvación. Tal vez hoy sea ese día para ti. Tal vez hoy sea para ti ese día en el que puedes encontrar y descubrir que Dios ha preparado todas estas cosas para que tú también experimentes salvación. No sé cuándo sea, pero tal vez sea para ti el día de hoy. Porque en el tiempo aceptable Dios decide mostrarse y derramar así salvación para con cada uno de nosotros. Pero la forma de cómo Dios siga actuando es mucho más amplia que esta. Porque también para los demás nos empieza a explicar por qué Dios escuchó
nuestra oración en aquel momento? ¿Y por qué cuando yo escuché, cuando Dios me hizo entender acerca de la salvación, en aquel momento oré, pero también me hizo entender por qué Dios había escuchado esto? Nuestro siguiente fragmento en el texto dice justamente así: te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra. Dios, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, cada uno de los que han experimentado salvación en Cristo Jesús, Dios nos llamó para un propósito suyo. Está expresado en este texto de Isaías: te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra. El objetivo de estas acciones de Dios no están en nosotros mismos. El objetivo no somos nosotros mismos. Nosotros no somos el punto final de la historia de la salvación, sino que Dios nos ha salvado para que a través de nuestra propia vida podamos ser un instrumento de gracia y de salvación para otras personas. Hace rato le relaté de un joven predicador, de verdad no sé su nombre. Nunca supe quién era el predicador de ese domingo, pero Dios usó a ese hombre para que fuese un instrumento de salvación para mi vida. Y Dios va a usar tu vida, porque ese es su objetivo, va a usar tu vida para que tú seas un instrumento de salvación para otras personas. Hace un momento cantamos algo, un canto que tiene tal vez 150 años, pero Dios usó ese canto para que hoy todavía nosotros lo podamos recordar, y más que recordarlo, ver y experimentar la necesidad de que también Dios escuche nuestra propia oración y nuestra necesidad de que tenemos hoy de que Dios sea el que nos escuche a nosotros. Entonces, el objetivo de Dios sigue siendo el mismo. Dios nos ha dado salvación para que también nosotros experimentemos la oportunidad de ser salvación para otros. Por eso es que Dios va a seguir, no solamente ahora la ha escuchado, sino que Dios seguirá escuchando nuestras oraciones, y Dios seguirá agregando bendición a nuestra propia vida, justo para que podamos ser bendición para otras personas. Entonces, Dios es el que nos va a bendecir. Dios va a preservarnos del mal, y va a hacerlo porque a través de tu vida Él necesita ejemplos vivos de lo que implica el caminar con Dios. Dios usa eso. Un ejemplo vivo. Un ejemplo donde tu propia vida puede ser un modelo para que otros puedan caminar con Dios. ¿Sabes? Dios siempre usa eso. Siempre hay un tío nuestro que nos animó a continuar estudiando, y tal vez su ejemplo de vida se convirtió en una razón por la cual terminé una carrera profesional. Tal vez es el ejemplo de una madre trabajadora que está ahí esforzada con pocos recursos, pero que está dispuesta a invertir su vida, los recursos, a quitarle horas de su sueño, de su descanso, para poder mantener a una familia. Y eso se convierte en un ejemplo también para nuestra propia vida. Pero también, así como hablamos de ese tipo de ejemplos, también podríamos hablar de otros ejemplos que están presentes en nuestra propia experiencia de fe, de hombres y de mujeres que han caminado en la fe y que se convierten en un ejemplo para con cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que Dios les usa para dar testimonio y convertirse así en testigos de Jesucristo. Porque esa es la razón por la cual cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a nosotros para ser testigos de su presencia. Una de las razones por las cuales existe
una iglesia local es justamente para poder ser un testimonio vivo de la presencia de Dios en este mundo. Esa es la razón por la que existen las iglesias locales. Esa es la razón por la cual estamos como creyentes. Es la razón incluso por las cuales cuando nos reunimos, adoramos y testificamos que Dios efectivamente está en medio de este lugar, porque Dios ha decidido bendecirnos y traer de su gracia sobre este pueblo. ¿Sabe? Esa es incluso la razón por la cual los cristianos incluso empezaron no solamente a tener un pequeño lugarcito donde reunirse, sino que cuando tuvieron oportunidad empezaron a construir templos más grandes y más bellos, y cada vez incluso hacerlos más suntuosos, por una razón, porque estaban de esa manera testificando que la gloria de Dios estaba depositada también sobre ese pueblo suyo. Entonces, si hoy buscamos que los templos sean grandes, iluminados, que tengan las mejores condiciones, no es para presumir que tenemos el recurso, sino es porque Dios necesita ser glorificado, y la razón por la que nosotros estamos aquí es para ser testimonio de que Dios es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Esa es la razón por la que estamos aquí reunidos, porque estamos testificando de la obra de Dios para poder ser un ejemplo incluso hacia la siguiente generación. Y ahí es un papel importantísimo que tú juegas en la siguiente generación. Para los que son casados, son sus hijos y son sus nietos. El papel que tú tienes para transmitir la fe a la siguiente generación es tú actuar. Olvídate de lo que les están enseñando en la iglesia. La iglesia puede hacer una parte de esto. Y como iglesia local tratamos de hacerlo de la mejor manera. Pero vamos a hablar en concreto. Las 2 horas, la hora 30 minutos que posiblemente tus niños están en una clase allá abajo mientras tú estás aquí, son insuficientes para poder transmitirles la fe. Eso no alcanza. Si ellos van a aprender de la fe, la necesitan ver vívidamente en ti. La tienen que ver en ti. Tienen que verla reflejada en tus acciones, en tus conductas. Tienen que verla incluso en las formas de cómo superas tus problemas. Porque si cuando estás en problemas, lo primero que haces es salir corriendo a buscar al padrino, a tu compadre o a ver a quién, si lo primero que haces es eso, ellos también lo aprenden. Todos tenemos problemas. Todos atravesamos por conflictos. Todos en algún momento nos enfermamos. La fe es algo que se vive. Y cuando tú eres el ejemplo para la siguiente generación, créeme que en verdad tú tienes un papel importantísimo para la fe en la siguiente generación. La historia bíblica, créame, he estado trabajando lunes y martes con un par de grupos de esta iglesia y hemos estado considerando textos del Antiguo Testamento, particularmente los textos de Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Samuel, ese proceso histórico de cómo Dios actúa. Pero déjeme nada más brevemente comentarle sobre algo de esa clase. La generación que terminó la conquista de Israel, terminaron en un entorno victorioso y tuvieron toda la tierra que Dios les había permitido obtener. Una sola generación después, el libro de los jueces, estaba yo hablando allá en el libro de Josué, y ahí es un escenario hermoso, cuando experimentan todos la bendición de Dios y dicen, a nuestro Dios serviremos. Josué, unas pocas páginas después, en el libro de Jueces,
dice, y era un pueblo que se perdió, un pueblo donde todos hacían lo que cada quien quería, y el pueblo cayó en la ruina. Si tú revisas el proceso histórico, son 23 años de diferencia. No es más que una sola generación. Por eso es el papel tan importante que nosotros tenemos en cualquiera de las áreas donde estemos. Porque de verdad estás hablando no solamente de la pervivencia de la iglesia, Dios va a hacer eso. Eso no depende de nosotros. Pero un pueblo que estaba adorando y experimentando la bendición de Dios, en la siguiente generación estaban metidos en un problemón y estaban en la ruina moral, espiritual, etcétera. Estaban totalmente en la ruina una sola generación después. Por eso es el papel importante que a nosotros nos toca. El papel que nosotros tenemos ahora justamente tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a transmitir a la siguiente generación la fe? Nuestro papel es importantísimo en eso. Nuestro papel es vital en ello. Estoy hablando de la siguiente generación. Si eres maestro de escuela dominical, ahí tienes un renglón importantísimo, porque para los maestros de escuela de iglesia infantil, de escuela dominical, tenemos un papel importantísimo. Se trata de transmitir adecuadamente los contenidos de la Biblia para la siguiente generación de discípulos. Si se trata de niños, es la siguiente generación de cristianos que estarán en este lugar ministrando, sirviendo, adorando, y las misiones que a través de ellos habrán de desarrollarse. Si se trata de mi papel como discipulador en el terreno de lo individual, tengo un papel importantísimo, porque la siguiente generación de cristianos, en buena medida, es el instrumento que Dios va a usar, es tu propia vida. Y se trata de tu familia, es exactamente el mismo nivel, porque todo ello, nosotros somos el medio histórico que Dios puso en este lugar para transmitir la fe a la siguiente generación. Y no solamente hacia la siguiente generación, porque no solamente estamos hablando de ello, sino el texto mismo dice que cuando somos fieles en esto, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación pueden experimentar así de la gracia y de la bendición de Dios. Y todo eso tiene que ver con algo esencial en nuestra propia vida, para que la gloria de Dios se vea reflejada en mi propia vida. Porque cuando yo oro y escucho y pongo atención, y Dios entonces me bendice, porque Dios decide bendecir tu vida, Dios decide bendecirte a ti para que la gloria de Dios sea mostrada sobre tu propia vida. Ahora, piensa en esto. Muchas veces nuestro propio andar en Cristo, muchas ocasiones es más de bajada y más de ir de derrota en derrota. A veces sufrimos la relación con Dios cuando la Biblia nos ha llamado a que se convierta en una experiencia de gozo. Cuando eso ocurre, probablemente lo que estoy haciendo es generar más religión y no una relación con Dios. Porque la relación con Dios no te hace exento de problemas, pero la relación con Dios te lleva a que el rostro tuyo brille para la gloria de Él. Pablo un día tuvo que escribir, dice, afligidos, perseguidos, pero no derrotados. Sí, él también le tocó experimentarlo, pero también en medio de ello seguía teniendo esperanza y confianza del Dios que lo había llamado, del Dios que le estaba rescatando y el Dios que habría de preservar su vida, porque se trata justamente de que Dios va a bendecir a su iglesia para que la gloria de Él brille. Dios ha de bendecir a este pueblo suyo por una razón, para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso no es automático. Eso implica para con cada uno de nosotros, de manera individual, ponernos en oración delante del Señor. Porque cuando Dios de manera personal me ilumina, entonces en ese sentido tendré oportunidad de presentar
no mis ideas, no mis proyectos, sino la luz de Dios sobre las otras personas. Eso es lo que Dios va a seguir haciendo en nuestra vida. La misión de Dios en ese sentido nos rebasa, porque no se trata de nosotros mismos, no se trata de nuestros planes, no se trata de nuestros objetivos. El objetivo no está en nosotros. Nosotros no somos el punto final de la historia de la salvación. Nosotros somos instrumentos, medios en el plan de Dios. Dios decidió mostrar su gloria a través de instrumentos como nosotros. El apóstol Pablo lo dijo en un sentido, en un lenguaje metafórico precioso. Dice, Dios decidió mostrar su gloria y la puso en vasijas de barro para que sea la gloria de Dios la que resplandezca y no nosotros. Vasijas de barro. Porque eso somos. Vasijas de barro. Para que la gloria de Dios resplandezca. Pero tenemos un papel instrumental en esto. Dios va a usar nuestras vidas como instrumentos para salvación. ¿Sabe? Simplemente lo que tienes que decir es, Señor, aquí está. Lo que soy, lo que tengo, lo que carezco incluso. No tengo más. Pero Dios es capaz de usar ese poco. Tal vez pienses que no sabes mucho. Te aseguro que hay personas en este mundo que saben mucho menos que tú acerca de la fe en Dios. Y además, no se trata de saber mucho. Se trata de permitir que Dios, a través de ti, llene tu vida y entonces tu vida sea un canal de bendición para otras personas. Déjeme recordar una historia clásica. ¿Ha escuchado la historia de la samaritana? ¿Sí? De la mujer de Samaria. ¿Usted cree que sabía mucho de Dios? No sabía mucho de Dios. ¿Tenía una vida honorable? Pues no tan buena. ¿Pertenecía a las mejores familias? No. Todo el pueblo de Samaria escuchó el mensaje por la voz de ella. No se trataba de ella, sino que Dios la usó a ella, una mujer sencilla, pero que ha tenido un encuentro con Dios tan crucial en su experiencia, que simple y llanamente le permite ahora hablar acerca de lo que Dios ha hecho. Las palabras que están registradas en el Evangelio incluso parecen más bien preguntas. Empieza a contarle su experiencia y los deja con una pregunta. ¿No será este el Mesías? Y sabe, Dios usó eso, porque Dios no necesita muchas cosas. El poder y la capacidad está en Él. Pero cuando te pones en sus manos y ocupas tu vida para ser un instrumento de bendición para la siguiente generación, Dios, sin duda, lo va a seguir haciendo. Y Dios derramará bendición para ello. Porque Dios nos bendice para que entonces nosotros podamos cumplir con la misión a la cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Es Dios el que nos bendice y Dios te va a dar la oportunidad. Así como Dios usó a la samaritana, Dios puede usar tu vida para poder ser testimonio a otras personas. Y así en cada uno de los distintos escenarios donde nos desenvolvemos todos los días. Ahí simplemente cuando oras y le dices, Señor, usa mi vida, y te dispones a eso, Dios va a usar tu vida para bendición. Puede que para ti sea muy poco, pero Dios es capaz de usar en estas vasijas de barro, puede usar
y proveer bendición para cualquier persona más. Dios nos hace instrumentos de restauración, porque el propósito de Dios no solamente es la salvación, sino que la salvación tenemos que pensarla en un sentido más amplio. La salvación implica entonces salvación, regeneración en la presencia del Espíritu de Dios, significa humanización, porque tenemos que regresar a lo humano. Cuando nos hemos olvidado por causa del pecado, nos hemos olvidado incluso de la sensibilidad que debería de ser característica de los humanos. En muchas de las ocasiones nuestra forma, la violencia que se genera hacia otra persona, eso es justamente lo que raya en lo inhumano. Déjame ponerlo en términos tal vez un poco más fuertes. En lugar de humanos, a veces caemos en el bestialismo, porque actuamos de formas que son contrarias a la vida humana, porque la vida humana tiene que ver con el proyecto de Dios. Entonces tenemos que ser salvados y regresados a la verdadera humanidad a la que Dios nos ha llamado, la verdadera humanidad que se hace solidaria, la verdadera humanidad que habla de justicia, de bondad, de misericordia, pero la verdadera humanidad que también reconoce sus carencias, sus faltas, y en medio de ello busca corregir, porque es al proyecto al que Dios nos ha llamado. Justamente para eso es que estamos aquí, y todos en ese sentido necesitamos ser restaurados, pero también al mismo tiempo elementos de restauración. Ve lo que dice el texto: para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. Por lo menos tenemos tres grandes elementos que están ahí presentes. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, déjame empezar con la parte de la experiencia humana. La experiencia humana, porque tenemos que hablar acerca de la necesidad de liberación. Tenemos hombres y mujeres en este mundo que necesitan liberación. De verdad que necesitan ser liberados. Liberados de sus culpas, de sus pecados, de sus prejuicios. Los seres humanos necesitamos ser liberados de eso. Y eso solamente hay una forma de cómo podemos ser liberados. Solamente podemos ser liberados por la obra preciosa de Jesucristo. La revelación de Dios es la que nos libera. Somos liberados no en la práctica religiosa, sino cuando tienes una sana relación para con Dios. Ahí es donde somos liberados. Eres liberado en lo personal. Aprendo a no mentir. Aprendo a corregir y a no robar. Pero eso tiene que ver con lo personal. Esos son pecados individuales. Pero ¿sabes? El pecado tiene también otras dimensiones. El pecado también tiene una dimensión que tiene que ver no solamente con lo individual, sino con lo social, con la cultura. Porque de pronto en cada sociedad, en cada cultura, se ha ido creando un esquema de que así se hacen siempre las cosas. Déjame mencionar un par de pecados sociales que hay en nuestro México. El ahí se va. Ese es un pecado social. Una palabra fuerte, ¿quiere escucharla? Se llama mediocridad. Hago como que me pagan, ¿no has escuchado esa frase? Hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Ese es un pecado. Ese es un pecado social, del cual también tenemos que librarnos de ello. Estamos ahí, no importa cuál sea el trabajo que yo esté desempeñando. Si me contrataron para barrer, voy a barrer para la gloria de Dios. Porque eso dice el apóstol Pablo cuando escribe. Dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si me contrataron para barrer, voy a barrer para la gloria de Dios. Me pagan poco, no importa. Yo barro para la gloria de Dios, porque no estoy barriendo por lo que me están pagando, sino para que Dios sea glorificado. Y si mi trabajo es la predicación, trataré de predicar lo mejor posible, porque se trata de que Dios sea glorificado. Y si me piden que pinte, voy a hacerlo porque Dios necesita ser glorificado. No importa en dónde estoy, no importa cuál sea la tarea, ni siquiera tiene que ver con lo que me están pagando, porque no estoy trabajando para ello, trabajamos para la gloria de Dios. Tenemos que liberarnos de esa mediocridad cultural y social que existe. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a algo mucho mejor.
Y todos nosotros somos participantes de eso. ¿Sabe? Tenemos que cambiar eso. Y todos podemos hacerlo. Porque si el Espíritu de Dios te llamó para que formes parte de su pueblo, Dios te va a dar también todos los recursos y las capacidades y los dones para que pueda eso ser logrado. Entonces, no solamente se trata de evitar el pecado en alguna manera y de salir de él y ser liberados de esa parte, sino incluso más lejos, necesitamos de la luz de Dios en la vida, y para eso necesitamos la palabra, necesitamos la guía del Espíritu. Y la palabra y el Espíritu solamente hay dos formas de hacerlo: orando y leyendo. No hay un pueblo de Dios que se convierta en instrumento de su gracia si no lee la palabra, si no depende de la guía del Espíritu. No podemos ser pueblo de Dios y ser bendición si eso no ocurre. Colócalo a nivel individual. Tú necesitas leer la palabra, necesitas alimentarte de ella, y que sea la palabra con la iluminación del Espíritu la que te esté transformando día a día. Todos necesitamos de eso. ¿Sabe? Hace muchos años estaba en una escuela haciendo algún posgrado, esos de teología y demás cosas de esas. Y me acuerdo algunos de mis compañeros de escuela, pastores todos, teólogos, biblistas, etcétera. Me acuerdo que un día me preguntaron, ¿por qué vas a ese templo? Yo iba a un templo que estaba a pocas calles de mi casa. ¿Por qué vas ahí? ¿Qué te puede enseñar el pastor de ahí? ¿Sabe? Yo asistí a ese templo. Tal vez yo tenía más educación teológica que el pastor de ahí. Pero no iba yo ahí porque me enseñaran, sino porque yo necesito. Yo necesitaba de la presencia de Dios. Yo necesitaba adorar. Por eso es que asistía al templo. No para que me enseñaran, sino porque el necesitado era yo. Porque no importa cuánto sepas, cuando estás necesitado de Dios, vas a seguir buscando de su presencia. Porque yo soy el que necesitaba palabra y espíritu. Y Dios iba a hablar aún a través de ese pastor para comunicarme. Yo necesitaba de la comunión con su iglesia. Y por eso es que yo asistía ahí. Porque yo era el que necesitaba también la dirección. No importa cuántos estudios bíblicos o teológicos pudieses haber tenido. Soy el que necesitaba adorar. Y por eso es que yo iba ahí cada domingo a ese templo. Y ahí estuve asistiendo durante por lo menos un año que estuve en ese lugar. Después, Dios también nos ha llamado a un propósito más amplio. Porque el ser humano es una parte importante. La Biblia lo describe como la corona de la creación, pero no es el ser humano la totalidad de toda la mayordomía que tenemos que desempeñar, sino que tiene que ver ahora también con el cuidado de la misma creación donde Dios nos ha colocado. Estamos en este mundo para cuidarlo. Para eso es que Dios nos colocó en este mundo, y Dios nos ha dado dones y recursos para que podamos realizar su obra. Ahora, cuando hablamos del cuidado de la creación, por supuesto, el cuidado de la creación empieza cuidándolo, preservando, no ensuciándolo. Ahí es donde empieza el cuidado de la creación, con no contaminar, o déjeme ponerlo en otros términos, por lo menos que nuestra huella ecológica sea la menos visible. Tenemos que disminuir el impacto que genera nuestra propia vida, generación de basura. Tenemos que disminuir eso. Tenemos que disminuir la cantidad de agua que desperdiciamos. Tenemos que disminuir todas esas formas contaminantes de vida, porque este mundo Dios lo puso aquí para nuestro cuidado, y al mismo tiempo empezar a aplicar recursos en la medida que nos sea posible. Y yo sé que hasta nos podemos organizar para ello, podemos tomar recursos y Dios va a proveer para ello, para poder reforestar. Hay muchos cerros aquí cercas que necesitan ser reforestados por especies adecuadas para esos lugares. ¿Sabe? Tenemos especies animales que están en extinción aquí en el estado de Guerrero.
producto de la depredación, plantas que están desapareciendo, producto justamente de que nos hemos convertido en depredadores. A los que Dios puso en este mundo para cuidarlo, nos hemos convertido en depredadores. Pero Dios nos puso en este lugar justamente para redimirlo. Si hay un papel que la iglesia tiene que desempeñar ahora, justamente es en que Dios nos colocó aquí para poder redimir a una ciudad. Ese es el papel que Dios nos ha asignado, redimir a una ciudad. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues justamente cuando al salir de aquí y nos dispersamos en el trabajo, y cuando yo esté ahí en el taxi, ahí voy a hacer bendición para cada uno de los pasajeros que tengo. Cuando esté en el consultorio, voy a hacer bendición a cada uno de los pacientes que atiendo. Donde estoy ahí en el negocio, voy a hacer atención para cada uno de los clientes. Voy a hacer bendición para cada una de las personas a las cuales yo tengo que atender durante esta semana. Se trata justamente de empezar a proveer para cada uno de ellos, porque Dios me colocó en este mundo para poder ser bendición hacia cada una de las demás personas que están a nuestro alrededor. De todo esto habla justamente este texto, cuando habla acerca de una bendición plena. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que de ellos tiene misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Dios decidió escucharnos. Ha escuchado nuestra voz. Nos ha otorgado salvación. También prepara una misión para nosotros, para que nos convirtamos en instrumentos suyos en la sociedad, en este mundo, con las personas que están en nuestro derredor. Porque el proyecto al que Dios nos ha llamado a ser partícipes tiene que ver con un escenario de armonía y donde la gloria de Dios resplandezca. Y eso es posible porque cuando Dios actúa en esas vasijas de barro, Dios es capaz de desarrollar eso y mucho más, porque es Dios el que cambia todas nuestras realidades. Oremos ahora. Dios, gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos puede transformar, el que modifica, Señor, todos los escenarios donde nosotros estamos. Gracias por darnos el privilegio y el don de la oración, porque a través de este don, Señor, nos comunicamos contigo. Gracias porque podemos descansar en ti también, sabiendo que eres tú el que nos escucha, el que nos va a bendecir, el que proveerá todos los recursos necesarios, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nos convirtamos en instrumentos de bendición para la gente que está en el alrededor nuestro. Dios, permítenos ser hacedores de tu obra, y que así como hemos cantado y orado, Señor, que entres tú en nuestra vida, que nos restaures, nos transformes y nos permitas ahora brillar para gloria tuya, reflejar tu luz hacia quienes están en el derredor nuestro. Gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús.